Buenos días, profesor. Hoy día le presentaremos lo que viene a ser nuestro avance de plan de tesis. También explicaremos sobre nuestro modelo FEM. También un ejercicio de análisis analítico de un artículo. En sí, como título, tenemos análisis numérico paramétrico de la eficiencia de las luces pilotadas en arcillas bajas de baja plasticidad. Siguiente. Primero empezaremos con el planteamiento del problema en que se nos indicó que debíamos ampliarlo más. En este caso, ah, en suelos arcillosos, para tener un diseño adecuado de una cimentación, es necesario tomar en cuenta lo que es la falla por sillasamiento y diseñar de tal manera que los asentamientos, especialmente los asentamientos diferenciales, estos se mantengan dentro de los límites tolerables, ya que una alternativa de cimentación que se ha estado utilizando en la construcción de rascacielos en suelos arcillosos en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, son las losas de fundación combinadas con pilotes. Este sistema combinado consiste principalmente en lo que es la transferencia de la carga estructural hacia el pilote, losa y suelo. No obstante, las LFSP tienen una compleja interacción suelo-cimentación, esto debido al ser un sistema compuesto. Por ende, es necesario realizar un análisis por el método de elementos finitos para así poder comprender mejor el desempeño de este sistema híbrido de cimentación en la reducción de asentamientos y mejorar la capacidad portante con un suelo arcilloso peruano. Siguiente, por favor. Respecto a nuestra pregunta de investigación, planteamos cómo afectaría el uso de la losa de fundación combinada con pilote en la reducción de asentamientos y la mejora de la capacidad portante. Respecto a la justificación, también se nos indicó que tendríamos que ampliarlo, en este caso lo hemos ampliado. Comenzaremos con la creciente densidad poblacional en Perú, en el que es un fenómeno que plantea desafíos significativos en el campo de construcción de edificaciones. El aumento demográfico impulsó la demanda de nuevas infraestructuras, tanto para el uso comercial como residencial. Sin embargo, una gran parte del territorio peruano está compuesto por el suelo arcilloso, que presenta propiedades geotécnicas únicas que requieren una atención especial en el diseño y en la ejecución de cimientos para edificaciones de altura. En sí, los suelos arcillosos pueden ser altamente compresibles y susceptibles a la expansión y contracción con cambios de humedad, lo que puede ser, lo que puede provocar así, asentamientos diferenciales y otros problemas de cimentación. Además, la seguridad estructural es de suma importancia, y especialmente en un país propenso a la actividad sísmica como en Perú. Por lo tanto, nuestra tesis se va a enfocar en evaluar y validar la eficacia de un sistema de simulación específico en suelos arcillosos peruanos, utilizando herramientas avanzadas de modelamiento 3D como el software Abacus. Con ello, estamos buscando proporcionar una contribución significativa al campo de la ingeniería geotécnica y la construcción en el Perú, abordando un problema crítico y proporcionando soluciones basadas en evidencia científica y modelamiento avanzado. Siguiente, por favor. Respecto a nuestros alcances y limitaciones, en sí el análisis de esta investigación se va a realizar mediante el uso de un método de elementos finitos, por el que se obtendrá un análisis numérico que permitirá obtener datos aproximados del desempeño de las dos de fundación con pilotes. No obstante, en esta tesis no se va a realizar ningún estudio experimental de laboratorio. Siguiente, por favor. Respecto a nuestra hipótesis, en este se postula que el empleo de loses pilotadas como un sistema de cimentación en edificaciones construidas sobre suelos arcillosos en el contexto peruano conlleva una significativa reducción de los asentamientos diferenciales y una notoria mejora en la capacidad de la carga de terreno. En este se espera que esta técnica de cimentación, al distribuir las cargas de manera más uniforme y al alcanzar estratos geotécnicos más estables, se minimicen los movimientos del suelo y por ende aumente la seguridad estructural de los edificios, reduciendo así los costos de mantenimiento a lo largo del tiempo. Y además se considera que la adopción de losas pilotadas puede proporcionar una solución sostenible y económica eficiente para abordar los desafíos específicos relacionados con la construcción en suelos arcillosos en el Perú. Respecto a nuestros objetivos, lo hemos modificado. En este podemos ver que determinar la eficiencia de las dos explotadas y la reducción de los asentamientos y mejora de capacidad portante. Primero, podemos ver determinar los asentamientos analíticamente. Y segundo, es determinar las capacidades portantes analíticamente.
realizar un modelo MF 3D y por último comparar los resultados obtenidos de los analíticos y numéricos. Respecto ahora a nuestro marco teórico, lo que viene a ser la losa de fundación combinada con pilotes. En sí, este es un sistema combinado entre una losa de fundación y pilotes, en el cual ambos comparten cargas de la superestructura, en que estas cargas se van a compartir en los pilotes mediante la fricción y el lado de sus extremos. Por otro lado, la losa se va a apoyar sobre el suelo. En este tipo de cimentaciones especiales, las cargas se transfieren mediante una complicada interacción tridimensional entre pilotes, losa y suelo. Cuando este sistema de cimentación tradicional de pilotes, la interacción solo se produce entre el grupo de pilotes y el suelo, mientras que en la losa de cimentación combinada con pilotes se pueden producir en cuatro diferentes interacciones. En este caso, pilote suelo, pilote pila, losa suelo y pila pila. Siguiente, por favor. Respecto al Pilot Raft Foundations, las cimentaciones de losa completos se utilizan en la ingeniería civil y en la construcción cuando se enfrentan desafíos específicos en la capacidad de carga del suelo o en la reducción de cargas. Estas cimentaciones combinadas combinan elementos de cimentaciones por pilotes y cimentaciones de losa para así ofrecer una solución eficaz en situaciones donde una u otra opción por sí sola no sería adecuada. Algunas de estas situaciones vienen a ser cuando hay un suelo inestable, cargas pesadas, asentamiento diferencial, terrenos con agua subterránea alta y suelos expansivos. Siguiente, por favor. En el caso, ¿en qué tipo de edificaciones se implementa? Podemos ver rascacielos, puentes, edificaciones residenciales, instalaciones industriales, almacenes y estructuras de almacenamiento, torres de comunicación y transmisión y edificios en zonas con suelos problemáticos. Profesor, profesor Marco, yo voy a hablar de lo que es metodología y el modelo PEM 3D y el ejercicio de análisis analítico que necesitamos para la validación. Para esta investigación se tiene pensado realizar 16 modelos con escenarios y condiciones distintas. Nuestra población serán las arcillas de alta plasticidad, de las cuales se seleccionarán 16 muestras que variarán según el modelo constitutivo de acuerdo a los parámetros del modelo de Moore-Coulomb. Y después, y el objetivo de esta investigación es determinar las capacidades portantes, los asentamientos de la losa, de la cimentación combinada con pilotes, y utilizaremos un modelo numérico tridimensional que permita también simular las interacciones mencionadas, la de losa, pilote, suelo, y hallar las deformaciones tanto en los tres ejes, en el U1, U2 y U3. Especialmente nos centraremos en el U3, que es en el eje Z. Sin embargo, también no basta solo con hacer análisis numérico, sino también lo compararemos con un método analítico, el que hemos investigado y encontrado para poderlo comparar y determinar la confiabilidad de los datos. Empezando con el modelo FEM, los parámetros del modelo son los que sacamos de la fuente de Cho, de Behavioral Assessment Implied Choice. Ahí se puede ver en la tabla 2 los parámetros de las propiedades de los materiales, los parámetros de los materiales, de pilote, de la losa, de las arcillas. En este caso, el autor usó dos arcillas. Usó el modelo de Moore-Coulomb, el mismo que nosotros usaremos. También podemos ver el ensamblaje del modelo. En verde está la losa con pilote, en blanco está el suelo en interacción. Para la investigación tenemos planeado usar tres etapas. No mencionaré la inicial porque viene por defecto en el Abacus. Usaremos la carga de gravedad, la etapa intermedia y la carga de la presión que será ejercida alrededor de todo el área de la losa. En cuanto a los boundary conditions, creamos 5 boundary conditions donde las dos primeras, la 1 y la 2, se restringen las deformaciones que se encuentran colindando con la cimentación. Podría decir en otras palabras como un empotramiento, pero sin deformaciones. Después, para las condiciones 3 y 4,
habilitamos lo que son las deformaciones según su respectivo eje. En el eje X habilitamos el U1, en el eje 2, en el eje Y habilitamos el U2 para obtener los desplazamientos. Y en el Boundary Condition 5 usamos el tipo de Display Rotation y habilitamos todas las variables que están acá. El U1, el U2 y el U3. Y el UR y el UR1, ¿no? En cuanto a la interacción, para simular la fricción del pilote con el suelo y la interacción que tiene con la losa, se decidió usar dos contactos, la fricción y sin fricción, que se, que se generarán en distintas etapas del modelo, del análisis. En la inicial, en la carga de gravedad, se empezará con la fricción y una vez que que simulará la cimentación de los pilotes, y una vez terminada la cimentación de los pilotes, se elimina al ya no haber esa fricción de contacto que está ahí, pasamos a lo que ya es a la no fricción. La fricción en este caso tiene una penalidad de 0,4 y la no fricción no tiene ninguna penalidad. En cuanto a las cargas, tenemos el Hydrostatic Stress, que es calculado porque dependiendo de la altura que tiene el modelo del suelo y también el peso específico y y el coeficiente lateral y también la carga de gravedad y por último la presión, que esta será ejercida durante el área de toda la zapata. En este caso estamos usando una presión, este modelo de práctica de 1 al elevado a la 6 kilonewtons. Para la configuración de la malla se utilizó al ser un modelo en 3D y para no generar mucho peso al momento de realizar la simulación, se utilizaron un modelo en local seeds, donde utilizaremos para la cimentación 16 16 elementos en la base que tendrá la fricción, que tendrá la punta de los pilotes. Igualmente mostramos un ejemplo de cómo utilizaremos también para el suelo los números por elemento de 12 con un vía radio de 10,39. Y se ve en la otra imagen el modelo fue en 3D al final que tenemos, donde se arrojaron 31.591 elementos y para la losa 7.924 elementos. En cuanto a los resultados que obtuvimos por este modelo de ejercicio, obtuvimos que obtuvimos que los desplazamientos, el asentamiento, como se puede ver en esta gráfica, generamos esta gráfica donde tenemos desplazamientos con esfuerzos y obtuvimos asentamientos de 45 milímetros y 1,2 meganewtons de capacidad última de carga, que es aproximadamente donde el, podrá soportar esta cimentación. En cuanto al método analítico, se utilizará el diseño de Paulus, que básicamente consiste principalmente en determinar el coeficiente del alfa CP. Aquí se puede ver todas las variables que se necesitan por usar el alfa CP y todas se obtienen del módulo de Young del suelo, de la losa, de los pilotes, así como también el radio de Poisson, el radio de los pilotes, y una vez determinado el coeficiente alfa, podemos hallar lo que es el coeficiente de rigidez de la losa con el pilote. Pero para esto primero tenemos que calcular los coeficientes de rigidez del pilote y de la losa. Y se utilizan estas dos fórmulas donde también se tienen todos los datos. Son los módulos de Young, el radio, el momento polar de inercia y el diámetro. Y con eso hallamos el KPR, que es la rigidez de la losa con el pilote. ¿Para qué obtenemos la rigidez de la losa con el pilote? Básicamente para poder al final determinar
un valor que nos arroja, un valor que es el X, el cual nos arroja la relación de la cantidad de carga que va a soportar solo la losa. En otras palabras, 1 - X sería la cantidad de carga que ya también va a soportar los pilotes. Este valor se encuentra en porcentajes y se multiplica con la carga y al final tenemos la carga en total. Para repetir una vez más, el X nos permite hallar el valor de la cantidad de porcentaje de carga que será soportado por la losa. Y el otro porcentaje falsante es lo que será soportado por los pilotes. Para cálculo del asentamiento, en el método de Paulus-David-Randolph, que es una variante también del método de Paulus, se plantea un método un poco más simple y particular para hallar el asentamiento, que donde necesitamos la rigidez de la losa pilotada, la capacidad última de carga, que tenemos que calcularla, que con los métodos tradicionales para cimentación de pilotes, y la capacidad no, y la rigidez del pilote. En cuanto al ejemplo de ejercicio, vemos, vemos en la tabla número 2 los parámetros que se usaron en esa investigación. Podemos ver la geometría de los pilotes, la geometría de la losa, y para este utilizamos dos cargas, que fueron las de 8 meganewtons y 12 meganewtons. Principalmente, primero hallamos bajo un método de cálculo en MATCAD, donde hallamos la capacidad por punta de los pilotes y la capacidad por fricción que también da. Utilizamos dos métodos por capacidad por fricción, donde arrojan 2.225 meganewtons y 2.848 meganewtons. El promedio de estos dos y la suma de la capacidad por punta nos da 5.497 meganewtons, que es la capacidad portante por pilote. Luego esto lo ponemos a una hoja de cálculo de Excel, donde obtuvimos que la rigidez de la losa para el caso de 12 meganewtons, es 0.062 meganewtons por milímetro, el coeficiente alfa de 0.633, la rigidez de la losa con pilote 0.58 meganewtons por milímetro, y en cuanto al X, es un 0.172, lo cual nos deja decir que aproximadamente el 17% será soportado por la losa y el 82% de la carga será soportado por los pilotes. Y aparte de eso, se demuestra en este modelo que para desarrollar un modelo óptimo de la losa pilotada, según Katzenbach, se recomienda tener valores de 0.5 a 0.7, y en este caso arrojó 0.828. En cuanto al asentamiento, obtuvimos que el asentamiento en este caso fue de 75.9 milímetros, bajo una carga de 12 meganewtons. Para la carga de 8 meganewtons, obtuvimos un asentamiento de 50.6 milímetros. Con nuestros resultados, comparamos con la fuente de Cho del 2012, que es la misma que utilizamos para la configuración de los parámetros del suelo y de los materiales. Y según el gráfico podemos ver que hay cierta varianza en los datos, pero podemos ver que a resultados de 12 meganewtons, los resultados de Cho fueron 70 milímetros, y los 8 milímetros fueron 45 milímetros, aproximadamente una diferencia de 5 milímetros con el nuestro. Claro que al ser una fuente, la única manera de poder ver estos datos era mediante este gráfico, y podemos ver que nuestro modelo es de 16 pilotes, 16 pilotes con una proporción de 6 con el diámetro, que es el espaciado en este caso, y nosotros utilizamos el mismo espaciado. Y vamos a la gráfica y podemos ver que la longitud de pilotes de 16 metros, que es la línea que tiene con el punto azul, es la que analizamos, y en efecto son datos parecidos a lo que nosotros calculamos.
Bueno, y eso fue todo, profesor, lo que avanzamos hasta ahora. Ya tenemos ya la hoja de cálculo para poder realizar. Sí, es cierto que creo que con dos solo pruebas no basta para poder decir que ya la tenemos 100% realizada. Creo que bastaría hacer más comparaciones, no solo con Cho, sino con otras fuentes y con otros tipos de longitudes de pilotes para ver qué tan confiable es la hoja de cálculo que tenemos y si hay que cambiarle bajo otras fórmulas que hemos buscado por diferentes papers que se le añadió a la hoja de cálculo. Y en cuanto al modelo FEM, ya podemos también, en este paso, en este caso creo que ya podríamos ya hacer una comparación para la siguiente entrega entre un modelo FEM hecho por nosotros y una hoja de cálculo también para comparar los resultados obtenidos de ahí. Cabe resaltar que presentamos en este caso solo un resumen de plan de tesis. No era todo para no hacer más larga la exposición de lo que ya es ya. Ya. Y eso es todo, profesor Marco. Ya. Muchas gracias. Presentamos el avance, pero esté bien lo que hemos hecho. Ya. Gracias, profe.